Buenos días, chicos. Buen día, Inge. Buenos días, muchachos. A partir de este momento estamos iniciando entonces con la grabación para la clase del día de hoy. Y bien, permítame preparar el material por acá un momento para que podamos continuar sobre esta base. Bien. Ok. Entonces, como ya es habitual, vamos a empezar por retomar los puntos que estuvimos abordando en nuestras clases anteriores. Y aquí me van a confirmar, por favor, si es que logran ver la pantalla, chicos. ¿Es visible para todos? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Ok. Bien. En anteriores clases, entonces, muchachos, estuvimos enfocando, pues, nuestra descripción de diversos modelos en lo que era el concepto de redes recurrentes en general, donde entendíamos una red recurrente como un conjunto de componentes que nos permitían procesar series de tiempo en general. Y estas series de tiempo iban configuradas en la forma ya sea de secuencias de texto, de secuencias de señales sonoras y bueno, todo aquello que se desenvuelve en un ámbito temporal, como una secuencia. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, podemos apreciar acá en esta diapositiva es la arquitectura general de una red recurrente o de una red tipo RNN. Entonces, si bien lo que nosotros podemos ver acá en realidad es un gráfico compuesto por varias cajas negras, donde dentro de cada unidad vamos a tener en realidad una serie de elementos que componen cada celda de nuestra red recurrente. Entonces, un caso particular era, por ejemplo, la red neuronal recurrente o RNN tradicional, que según habíamos visto anteriormente estaba compuesta esencialmente por una sola compuerta, en otras palabras, una sola neurona, que a su vez constaba de una activación sigmoidal, tal como ustedes pueden apreciar en este caso. Entonces, esto nos daba como resultado el hidden state para una siguiente celda, para una celda vamos a llamar T+1, y también la salida de toda la celda propiamente dicha. Entonces, habíamos indicado de que el hidden state de una red recurrente en general se encargaba de recolectar información que iba dándose en un ámbito temporal, ¿sí? Entonces, la función principal que cumple el hidden state es conservar una memoria de los datos que se van recogiendo a lo largo de nuestra serie temporal. Ese era el principal propósito que tenía nuestro hidden state. Sin embargo, esta arquitectura que nosotros hemos estado describiendo, chicos, es muy básica, es muy elemental. Nos va a servir básicamente para poder trabajar con problemas muy elementales dentro de lo que es procesamiento de series de tiempo, entre otros. Entonces, una de las limitaciones que nosotros habíamos mencionado en torno a este tipo de redes recurrentes es
su tendencia a poder adolecer de problemas tales como el desvanecimiento del gradiente o el gradiente explosivo. Y esto era más evidente cuando nosotros teníamos cadenas largas en una serie de tiempo, porque acontecía que en el proceso de backpropagation, nuestra red recurrente iba multiplicando, ¿sí? Recuerdan ustedes que el proceso de backpropagation de una red neuronal cualesquiera, sea tradicional, sea convolucional, sea recurrente, consiste en aplicar una recursividad del cálculo de los gradientes. Entonces, esta recursividad la podemos entender como la evaluación de un gradiente en una capa anterior por el de la capa siguiente y así hasta que hayamos cubierto toda la red desde la finalización hasta el principio. Entonces, esto involucra que de por medio vamos a tener productos, ¿sí? Vamos a tener varios productos. ¿Y qué va a acontecer si los valores que componen estos productos son muy pequeños, son próximos a cero? Entonces, el producto de todos los gradientes que van desde la última capa hasta la primera va a tender a cero, por más de que no hayamos alcanzado la solución óptima todavía. Y eso es lo que nosotros conocemos como desvanecimiento del gradiente. Por otra parte, podemos tener el escenario de un gradiente explosivo donde si los gradientes tienen valores altos, entonces al multiplicar recursivamente los gradientes desde una última capa hacia las capas más tempranas, entonces el valor se va a ir haciendo cada vez más grande y va a tender al overflow computacional. Entonces, este tipo de arquitecturas de redes recurrentes, la red RNN tradicional, no tiene mucha usabilidad práctica dentro de este ámbito, pero sí ha servido para poder inspirar las arquitecturas que ahora vamos a estar viendo, que son respectivamente las redes LSTM y las redes GRU. Entonces, lo siguiente que vamos a pasar a abordar en nuestra descripción de redes recurrentes es justamente las características de los modelos recurrentes que conocemos como LSTM y GRU. Ambos modelos tienen sus propios méritos, tienen sus propias características, pero algo que nosotros podemos indicar en torno al modelo LSTM es que en realidad este es un modelo ya un poquito antiguo, ha sido publicado a finales de los años 90. Entonces, ahí fue donde se había establecido de que este tipo de redes recurrentes frente a las redes RNN tradicionales tenían un muy buen desempeño por su capacidad de preservar información que se considera relevante en una serie de tiempo y eliminar información que se considera irrelevante. Así que una red LSTM va a estar compuesta por varias compuertas, va a tener varias compuertas internas que buscan lograr justamente este propósito de hacer que la información relevante pueda viajar hacia celdas que están en etapas posteriores, en tiempos posteriores, y información que es irrelevante en la secuencia pueda ser eliminada. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, muchachos, es que vamos a abordar las características generales de una red LSTM y luego, luego de todo esto, vamos a pasar a ver ya como parte de un nuevo tema una serie de modelos que están vinculados al procesamiento del lenguaje natural. Y ahí vamos a ver de primera mano algunos modelos que no necesariamente están vinculados a Deep Learning como tal, sino que son modelos más genéricos, pero nos ayudan a codificar las palabras, por ejemplo, que nosotros tenemos
en una secuencia de texto. Y ahí vamos a tener el tema, por ejemplo, de los embeddings, el word2vec, entre otros aspectos. Pero bueno, volviendo entonces al tema de los LSTM, si ustedes escuchan hablar de este tipo de modelos, en realidad ya tienen su tiempo. Pero la razón principal, y aquí nuevamente va uno de los motivos por los cuales las tecnologías afines a Deep Learning se han estado desarrollando solamente en últimos años, es porque en el tiempo en el cual se publicó por primera vez el modelo LSTM, las capacidades computacionales eran aún reducidas y no se hablaba mucho acerca de la posibilidad de poder entrenar ese tipo de modelos, por ejemplo, en una GPU, que hoy por hoy nosotros ya disponemos, ¿no? Entonces, fue a la par de los desarrollos a nivel del hardware computacional que las redes LSTM, al igual que otros modelos dentro del ámbito de Deep Learning, se fueron popularizando. Bien, entonces, uno de los principales propósitos de una red LSTM va a ser abordar este problema del gradiente del vanishing gradient o del exploding gradient que nosotros les habíamos mencionado con anterioridad. Ese es uno de los propósitos, pero por otro lado, está en poder preservar solamente la información que consideramos ser relevante en general. Entonces, vamos a pasar a ver ahora cuáles son los diversos elementos que componen una LSTM. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar acá, en este primer gráfico, es la vista general de una celda de una red LSTM. Como podemos ver, la red LSTM está compuesta por varios elementos, por varias compuertas. La celda de una red LSTM no solamente tiene un hidden state que se alimenta a la siguiente instancia, sino que en realidad tiene dos salidas. Tiene un estado de celda, que es lo que podemos apreciar en la parte superior. Y conviene que yo anote eso por acá. Entonces, por una parte vamos a tener el cell state. Y por otra parte vamos a tener el hidden state. Entonces, como les vengo diciendo, chicos, una red LSTM va a estar compuesta por estos dos elementos. Vamos a tener un estado de celda y un estado oculto, un hidden state, que es lo que ya hemos visto anteriormente en el modelo tradicional RNN, ¿no? Solamente teníamos el hidden state, pero una diferencia que ya podemos ir advirtiendo en este caso es la presencia del cell state. Ahora, el propósito por el cual se tiene esta salida adicional en una red LSTM es porque este cell state actúa como una especie de conveyor belt, ¿sí? Así como lo describe bien uno de los artículos. Es decir, es como una especie de cinta donde van viajando, digamos, varios elementos, en este caso la información que fluye a nuestra red recurrente, pero de esta cinta, por cada paso del proceso se va quitando aquello que nos sirve y se va preservando aquello que consideramos relevante. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta oración, I was born in Spain time ago, I can speak. Entonces, en toda esta oración, chicos, hay palabras que consideramos ser relevantes, que le dan el sentido al contexto de lo que nosotros estamos refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de que yo nací en España y por lo tanto yo hablo qué idioma, entonces nosotros podemos identificar palabras
que le dan el sentido general al contexto. Y es así que, por ejemplo, una primera palabra que podemos ver acá, que le da el sentido a toda esta oración es, por ejemplo, born, o sea, ¿dónde has nacido?, ¿no? Luego has nacido en España, entonces podemos decir que España también es una palabra relevante en todo este contexto. Luego, born Spain, otra palabra que podemos ver acá que consideramos importante es speak, ¿no? Entonces, ¿qué idioma hablo? Si es que nací en España, en otras palabras. Y como pueden ver, chicos, en una secuencia de estas características, va a haber información que no aporta mucho valor, que en realidad se utiliza más que nada como conectivos, que son muy típicos en diversos idiomas. Los tenemos en el idioma inglés, los tenemos en el idioma español, tales como, por ejemplo, bueno, podemos inclusive decir acá, I, ¿no? O sea, el pronombre I was born in Spain, por lo tanto, ¿qué idioma es el que hablo, no? Bien, pero los conectivos, tales como was, time ago, I can, en realidad no aportan mucho valor a la oración en general, porque hay algunas palabras de todo el contexto que realmente le dan el sentido a todo. Entonces, el desafío acá va a ser predecir qué es lo que viene después de todo esto. O sea, teniendo en cuenta esta información que va generándose en la serie temporal, ¿qué es lo que viene después? En este caso, ¿qué idioma es el que hablo? Pues va a ser el español, ¿no? I can speak Spanish, tendría que ser lo que viene después de esto. Entonces, las redes LSTM tienen esta capacidad de conservar la información que se considera relevante en una serie temporal y eliminar aquello que es irrelevante. ¿Ok? Bien. Entonces, con esta noción general de cuál es el propósito de una red LSTM, conviene ahora que pasemos a explicar qué es lo que hace cada uno de los componentes de una red LSTM. Les decía, la celda de una red LSTM va a estar compuesta por varias compuertas y estas compuertas justamente son las que se van a encargar de tomar la información relevante y eliminar aquello que no se considera útil para el contexto. Entonces, el primer elemento que compone una red LSTM es aquello que conocemos como forget gate o compuerta de olvido, si ustedes quieren. Entonces, como su nombre lo indica, el propósito de esta compuerta de olvido, que es la primera neurona que ustedes pueden ver acá, con función de activación sigmoide, se ha de encargar de eliminar aquella información que se considera irrelevante de la anterior etapa, ¿no? O sea, del tiempo T-1. Entonces, como entrada para este forget gate, que a su vez se va a constituir en parte de lo que es la entrada para la celda propiamente dicha, vamos a tener el hidden state de la etapa anterior y también la entrada X sub T, es decir, X sub T en este caso puede ser, por ejemplo, una palabra de nuestra serie temporal, obviamente debidamente codificada, ¿no? Hemos visto que hay diversos métodos que podemos emplear para lo que es la codificación. Y hemos visto en ejemplos anteriores, por ejemplo, el uso de la codificación one hot, ¿no es cierto? La codificación one hot lo que va a hacer es colocar el valor de 1 ahí donde se encuentre la posición de la palabra, ¿no? Y todo lo demás va a ser igual a 0, es lo que hemos visto ya en ejemplos anteriores. Entonces, ingresa el valor del hidden state del tiempo anterior y la entrada del tiempo actual, y esto pasa por una función sigmoidal. Esta función sigmoidal, siempre que nosotros veamos, ya sea funciones sigmoidales o funciones tipo tanh,
vamos a identificar los elementos que las componen como compuertas. Sí, porque estas deciden qué es lo que se queda, qué es lo que se va. Entonces, ¿qué hacemos con esto, chicos? Aplicamos esta función de activación. En realidad, la fórmula general de este forget gate es simplemente una multiplicación de los pesos, ¿sí? De esta primera neurona por el hidden state anterior y por la entrada, más el bias que le corresponde a dicho forget gate. Pues básicamente esta es la expresión matemática que define esto. Y como les decía, se encarga de eliminar o descartar información que consideramos irrelevante del tiempo T-1. Ok, chicos, por si acaso estamos bien con el sonido. ¿Logran escucharme bien? Sí, Inge. Ya, y la pantalla está avanzando, ¿no se congeló? ¿Logran ver el cursor? Sí, se está moviendo. Sí. Ya, me van a avisar si es que se da cualquier inconveniente técnico, chicos. Bien, eso es entonces el forget gate. Vamos a pasar a ver ahora otro de los elementos esenciales de una red LSTM, que es el input gate o la compuerta de entrada. Entonces, ¿en qué consiste la compuerta de entrada de un LSTM? Consiste en aquella compuerta que preserva la información que se considera relevante de una etapa anterior. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, vamos a tener como parte de esto, ¿sí? Una primera compuerta que está dada por esta expresión matemática que va a tomar el hidden state de la etapa anterior y también la entrada del tiempo actual, le va a aplicar un peso sináptico a ambos elementos y posteriormente un bias, ¿no? Por si acaso, chicos, este tipo de expresiones, W por algo más el bias, nosotros ya hemos visto desde el momento mismo en que estábamos empezando a ver redes neuronales, ¿no? Entonces, vean ustedes que independientemente del modelo que estemos utilizando, siempre vamos a ver esto. Sí, siempre vamos a ver esta linealidad que vendría a ser el logit, ¿no? Entonces, esta entrada o este valor obtenido lo vamos a combinar con el cálculo del cell state actualizado o C sub T, ¿no? El cell state se identifica de esta forma, ¿no? C mayúscula sub T. Y este cell state en realidad consiste en la aplicación de una función tangente hiperbólica al producto de un peso sináptico por el hidden state, la entrada del tiempo actual y su correspondiente bias. Entonces, podemos advertir en primera instancia una diferencia fundamental entre el forget gate y el input gate. El forget gate que habíamos descrito anteriormente utilizaba solamente una función sigmoidal. Una función sigmoidal va a estar comprendida en los valores de 0 y 1, por lo tanto, va a apagar aquellos datos que se consideran irrelevantes, ¿sí? Y va a preservar solamente aquello que debería ingresar en un cell state actualizado, ¿ok? Sin embargo, el input gate que nosotros vemos involucra el uso de una función tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica está comprendida en el rango de -1 a 1. Eso nosotros ya lo conocemos. Entonces, esta función tangente hiperbólica tiene la característica de enfatizar información que ingresa a nuestra neurona, ¿sí? Tiende a amplificar el efecto de nuestra neurona artificial, ¿sí? Entonces,
La aplicación de esta función tangente hiperbólica para actualizar el cell state tiene sentido porque lo que estamos buscando en el input gate es reforzar aquello que consideramos que es relevante, aquello que consideramos que es relevante en la secuencia temporal. Mientras que cuando veamos funciones sigmoidales, vamos a hablar de una compuerta que busca más bien eliminar información que se considere relevante. Entonces, este input gate, al igual que el anterior componente que hemos establecido, va solamente a recabar lo importante, lo relevante de la secuencia y lo va a utilizar para modificar el cell state de la etapa sub T que nosotros vemos aquí. Entonces, lo que nosotros podemos decir, y nuevamente volviendo al ejemplo que habíamos visto al principio, es que si tenemos, por ejemplo, una secuencia de texto que dice I was born in Spain, I speak what language, entonces cosas tales como los conectores, las palabras que identificamos como palabras comunes dentro de un contexto, en realidad no aporta mucha información dentro de una serie temporal de textos, por ejemplo. Mientras que sí es importante aquellas palabras que le dan realmente el sentido a la secuencia completa. Entonces, el forget gate lo que haría en este caso es eliminar palabras tales como was, in, etcétera, y preservaría palabras como Spain, speak y I, por ejemplo. ¿Ok? De tal modo que esta información va a viajar hacia la etapa sub T y se va a utilizar para actualizar el estado de celda o cell state que, como les decía, en este caso va a actuar como una especie de cinta que va preservando durante el flujo completo aquella información que decimos que es relevante y va descartando lo que no sirve. Bien. Entonces, el siguiente elemento que vamos a identificar y algo que caracteriza a las redes LSTM en particular es la presencia del cell state o estado de celda, que es una de las salidas, como les indicaba con anterioridad, que componen la celda de una LSTM. Entonces, el cell state actualizado ha de consistir en la combinación del forget gate, que era el F sub T que anteriormente hemos visto, por el valor del cell state anterior, que es lo que vemos en este primer producto, en esta operación que se le está aplicando acá, ¿no? Al cell state. Y esto se le ha de añadir al producto del input gate, de la compuerta de entrada, por el C sub T, que nosotros hemos calculado en una etapa anterior. Recuerden que este C sub T, sombrero o tilde, si ustedes quieren, era en realidad el elemento que se encargaba de magnificar la información que nosotros considerábamos relevante. Se encargaba de poder aplicarle un reforzamiento a aquella información que nosotros consideramos importante dentro de una secuencia temporal. Entonces, el cell state actualizado, o C sub T, ha de consistir en la operación de aplicar el forget gate a lo irrelevante y aplicar el input gate a lo que nosotros consideramos importante en nuestra secuencia. ¿Ok? Entonces, lo que venga después va a tener solamente la información más importante. Esa información importante va a estar enfatizada para próximas instancias o para próximos tiempos de nuestra secuencia.
Bien. Después, el último componente de una red LSTM es el hidden state. El hidden state se ha de constituir en realidad en la salida misma de una red LSTM, en la predicción, si ustedes quieren. Y nuevamente aquí vamos a ver el uso de una función sigmoidal que se ha de encargar de realizar la predicción propiamente dicha. Y nuevamente efecto de hacer que la información pueda preservarse para próximas instancias, vamos a hacer uso de una función tangente hiperbólica, pero el uso de la tangente hiperbólica en este caso, que le aplicamos al cell state actualizado, es para evitar lo que les decía al principio, este problema del vanishing gradient o del exploding gradient, al cual somos muy susceptibles, especialmente cuando estamos trabajando con secuencias muy largas. Entonces, el cálculo de esa tangente hiperbólica que ustedes pueden ver acá, justamente previene este escenario de que la información se pueda perder en próximas instancias de nuestra red recurrente. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal de nuestro hidden state, en el caso de las LSTM, va a ser evitar que la información se vaya perdiendo en la medida en que nosotros avanzamos en tiempos de nuestra secuencia. Se trata básicamente de eso. Ok, chicos, hasta acá todo bien. No sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. Ok. Bien, entonces, como podemos apreciar, chicos, una red LSTM va a tener dos salidas. Va a tener un cell state que va tomando la información relevante de anteriores etapas y va descartando lo innecesario. Y vamos a tener un hidden state que principalmente se va a encargar de hacer que la información se preserve y en la medida en que nosotros vayamos realizando nuestro proceso de backpropagation, este hidden state va a evitar que nosotros incurramos en escenarios tales como el vanishing gradient o el exploding gradient en la medida en que vamos avanzando en tiempos de nuestra secuencia. Entonces, como les decía, muchachos, este modelo LSTM fue publicado a finales de los años 90. Es un modelo que ya tiene tiempo y en el momento en el que se publicó este modelo, ganó mucha atención en la comunidad científica debido a los resultados que se obtenían frente a modelos recurrentes que ya se tenían en ese momento, tales como, por ejemplo, las redes RNN, y también estaba muy popularizado el tema de los Hidden Markov Models, que igualmente se desempeñan en series de tiempo, como nosotros habíamos visto anteriormente. Sin embargo, el entrenamiento de una red LSTM es computacionalmente exigente, ¿sí? Se requiere de un buen hardware computacional para poder entrenar este tipo de modelos, porque como hemos podido ver, una LSTM en realidad está compuesta por varios elementos, ¿no? Son varias compuertas, pero por cada una de esas compuertas nosotros tenemos que asociar parámetros. Cada uno de los elementos que hemos visto hasta ahora está asociado a sus propios parámetros. Entonces, una sola celda tiene alrededor de 3 matrices de pesos sinápticos con sus correspondientes vías y demás. Entonces, todos estos elementos que tiene una sola celda de LSTM se los tiene que ajustar por medio de backpropagation, lo cual hace que este tipo de modelos sean
exigentes en torno a las capacidades computacionales que se requieren para poder entrenarlo. Pero este aspecto se va a sobrellevar por los buenos resultados que nosotros vamos a obtener al momento de utilizar una LSTM para evaluar especialmente secuencias de texto que son largas. ¿Okay? Las redes LSTM obtienen muy buenos resultados en clasificación de textos, en todo aquello que tenga que ver con problemas de redes, con problemas de secuenciación en general, y también han demostrado muy buenos resultados en el ámbito del speech recognition, que igualmente está muy ligado a lo que es la evaluación de series de tiempo. Bien, entonces, un modelo que surge mucho tiempo después, estoy hablando del 2014, o sea, hace unos 6 años atrás, desde 1997, que fue donde se publicó la red LSTM, hasta el 2014, donde se publica la red GRU. Vean ustedes que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Más de 10 años. Entonces, es justamente en este auge del deep learning donde surge un nuevo modelo, inspirado, por supuesto, en las LSTM, que se conoce como Gated Recurrent Units, o GRU. Las redes GRU, chicos, están inspiradas en las redes LSTM. De hecho, tienen mucha similitud, a excepción de algunos elementos en particular. Tienen mucha similitud con las redes LSTM y son más simples en cuanto a su evaluación general. Entonces, un GRU va a estar compuesto por varios elementos. Igualmente vamos a tener una compuerta de características similares al forget gate que habíamos visto anteriormente, y otra compuerta que va a preservar la información relevante. Pero la principal diferencia entre una red GRU y una red LSTM es que las celdas que componen una red GRU solamente van a tener hidden state. Recuerden que lo que les mencionaba con anterioridad, chicos, es que una red LSTM va a tener en realidad dos salidas. Va a tener un hidden state y un cell state, que se conectan a la siguiente fase temporal. El GRU solamente tiene hidden state como salida, no tiene cell state. Entonces, eso hace que este tipo de redes sean más simples en torno a esa evaluación, pero se ha demostrado experimentalmente que estas redes GRU obtienen resultados muy buenos, están a la par de los resultados que se obtendrían con una LSTM, que es un poquito más compleja que esta red que nosotros estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, igualmente, una red GRU va a ir tomando la información que considera relevante de anteriores etapas, va a ir descartando aquello que se considera irrelevante, pero solamente va a tener una sola salida. ¿Ok? Entonces, eso hace de que este tipo de redes sean un poquito menos exigentes desde el punto de vista computacional en cuanto a su evaluación y a su entrenamiento. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud por si acaso. No, Inge. Ok, perfecto. Bien, entonces, esas son las características principales de las redes LSTU y GRU respectivamente. Dentro del ámbito de redes recurrentes, son estas dos arquitecturas las que mayor popularidad han venido ganando. Entonces, inclusive, cuando ya se trabaja, por ejemplo, con modelos del tipo encoder-decoder, que se emplean bastante en lo que es traducción de textos, por ejemplo, lo que tú vas a hacer es utilizar
celdas de tipo LSTM o bien de tipo GRU para poder confeccionar tu red recurrente, que es algo que más adelante vamos a ver a través de una serie de ejemplos. Bien. Entonces, aquí estaríamos básicamente concluyendo todo este abordaje sobre redes recurrentes en general. Entonces, ya para ir haciendo un resumen de todos los puntos que hemos estado viendo hasta ahora, podemos decir que las redes recurrentes se desenvuelven en un ámbito temporal, es decir, lo que va a ingresar, las entradas que nosotros vamos a ir teniendo a nuestra red recurrente, van a ser datos que se desenvuelven en la forma de una secuencia. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, textos, podemos mencionar señales de sonido, podemos mencionar, por ejemplo, datos que se desenvuelven de manera temporal. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el desempeño de la bolsa y cosas así. Y también tenemos las aplicaciones genómicas, ¿no? Por ejemplo, una secuencia de ADN, podemos identificarla como una secuencia temporal, ¿no? Y de hecho, uno de los ámbitos de estudio donde se ha venido utilizando este tipo de modelos bastante es justamente la genética, ¿no? En diversos sentidos. Ahora, habíamos indicado también de que en el ámbito de las redes recurrentes hay diversas arquitecturas. Las redes recurrentes, mientras más largas sean las secuencias, mayor tendencia van a tener a lo que es el tema del vanishing gradient o el exploding gradient. Entonces, este era un problema que lo tenían las redes recurrentes tradicionales, cuya arquitectura hemos visto al principio. Entonces, redes tales como la LSTM y la GRU buscan sobrellevar este tipo de problemas, además de mejorar las predicciones que se vayan logrando, ¿no? Entonces, ese tipo de redes van a hacer uso de varias compuertas como parte de una celda que van a tomar información relevante de anteriores etapas y van a descartar aquello que se considera irrelevante. Entonces, con esto, muchachos, estaríamos básicamente concluyendo esta unidad sobre redes recurrentes en general. Y lo siguiente que vamos a ver, y quizás saliendo un poquito del ámbito de Deep Learning, pero cuando ya lleguemos a la fase de ejemplos de esta parte, vamos a conectar primeramente los modelos y técnicas que vamos a ver al principio con el uso ya sea de LSTMs o de GRUs para lograr una labor determinada. Entonces, vamos ahora a realizar una introducción a aquello que nosotros conocemos como Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿en qué consiste esto, muchachos? ¿En qué consiste el procesamiento del lenguaje natural? Se trata de un área de la inteligencia artificial que últimamente ha estado en bastante auge, en bastante crecimiento, y se involucra principalmente con todo lo que tiene que ver con el entendimiento del lenguaje de las personas. Entonces, el lenguaje puede ir identificado en la forma de secuencias de texto o bien en la forma de secuencias de sonido. Es decir, nosotros tenemos ahí una señal sonora y lo que vamos a ir haciendo es extraer información que se desenvuelve en el ámbito temporal de esta señal. Entonces, dentro de lo que es NLP, se han estado haciendo una serie de descubrimientos últimamente que le han merecido lo que son los últimos desarrollos en torno, por ejemplo, a
a agentes, ¿no es cierto? Y a asistentes inteligentes, mejor dicho. Y también aquellos dispositivos móviles que nos permiten interactuar, ¿sí? A través del habla y una serie de instrucciones, ¿no? Ahí tenemos también los avances que se han tenido en torno al tema de chatbots. Tenemos el análisis de sentimientos también, que es algo que más adelante vamos a ver como parte de un ejemplo. Entonces, todos estos avances en torno a la inteligencia artificial corresponden al ámbito del Natural Language Processing. Ahora, algo que también conviene mencionar en torno a esto, chicos, es que no todos los avances en torno al Natural Language Processing han estado netamente vinculados a lo que es Deep Learning en general, es decir, a las redes recurrentes y convolucionales, para ser más específico, sino que esto ha ido a la par también con el desarrollo de modelos tales como la segregación de tópicos, que es algo que hemos visto con anterioridad, que se considera como un problema de Natural Language Processing. Entonces, en este tipo de escenarios, lo que nosotros vamos a hacer es extraer información estadística y construir clústeres de temas a los cuales las palabras van a pertenecer con mayor probabilidad. Entonces, algo que nosotros debemos identificar ya desde ahora es que el concepto de Natural Language Processing no necesariamente está vinculado estrechamente con lo que es Deep Learning, sino con el uso de diversos modelos que buscan lograr una comprensión del lenguaje de las personas. Esencialmente de eso se trata. Entonces, primeramente, en esta presentación nos vamos a enfocar en ver una serie de métodos que se utilizan para lo que es el preprocesamiento de textos. ¿Sí? Entonces, una de las principales áreas de estudio del Natural Language Processing es justamente el procesamiento de textos. Entonces, para poder extraer información importante, para poder realizar un análisis de textos a diversos niveles, es necesario que estos textos puedan ir codificados de una forma determinada. Una de las formas en las cuales nosotros podemos codificar los textos ya la hemos visto con anterioridad, y era la codificación one hot, que era, digámoslo, la forma más sencilla de poder codificar palabras, codificar inclusive caracteres de un texto como entradas que son interpretables por un modelo predictivo, tales como, por ejemplo, una LSTM. Entonces, parte de lo que vamos a ver consiste en el preprocesamiento de los textos que nosotros realizaríamos para poder alimentar secuencias de dichos textos a un modelo predictivo, como los que hemos visto con anterioridad. Bien, entonces, en esta parte nos vamos a enfocar principalmente en aspectos relacionados al preprocesamiento, por una parte, de textos, pero después también nos vamos a enfocar en el preprocesamiento de señales sonoras. Hay algoritmos bioinspirados que nos permiten obtener características, obtener features a partir de señales de sonido también. Esos algoritmos están inspirados en lo que es la transformada de Fourier para extraer información de una señal que normalmente se da en la forma de frecuencias de la misma. Y este tipo de preprocesamientos son ampliamente utilizados en el ámbito del speech recognition. Bien. Los modelos que vamos a ver en esta parte no están vinculados por si acaso al ámbito de Deep Learning. Son modelos que se han investigado por mucho tiempo. Se trata de redes neuronales en realidad
que no se las puede considerar profundas porque en realidad solamente tienen una capa intermedia, ¿sí? Y uno de los modelos que se considera, por cierto, bastante popular en el ámbito de lo que es procesamiento de palabras, es el modelo que conocemos como Word2Vec. Entonces, Word2Vec nosotros lo vamos a entender en realidad como un conjunto de arquitecturas de redes neuronales que nos permiten procesar texto y convertirlo en vectores. Una idea de cómo funciona este tipo de codificación de elementos es algo, por ejemplo, que nosotros ya hemos visto con anterioridad en el reconocimiento facial. Recuerden ustedes que uno de los principales propósitos de la red convolucional FaceNet estaba en poder generar vectores representativos de las características faciales de una persona en particular, ¿sí? Entonces, en este caso, el propósito principal que nosotros buscábamos era poder construir, ¿sí?, una representación vectorial que codifique la información de los rasgos faciales de una persona, ¿sí? Sin embargo, este concepto de generar vectores a partir de una entrada de datos es extensible también al procesamiento del lenguaje natural. Y es así que Word2Vec lo que va a buscar es codificar, ¿sí? Va a buscar codificar una palabra o un carácter de un texto que nosotros tengamos como un vector. Bien, aquí conviene recalcar que nosotros ya hemos visto una forma básica en la cual podemos lograr este resultado, y es haciendo uso de la codificación one-hot que se describe acá. Sin embargo, one-hot tiene una limitación, chicos. Si ustedes identifican cómo estaría típicamente compuesto un vector one-hot, tal vez conviene que lo ilustremos por acá para hacernos una idea de esto. Un vector one-hot va a tener más o menos estas características. Uno solo de los elementos del vector va a tener el valor de 1. Todo lo demás va a ser 0. Entonces, para darles un ejemplo de cómo se vería o cómo identificaríamos un vector one-hot, tendríamos, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Vamos a tener 0 en la primera posición, 1 en la siguiente, 0 en la siguiente, 0 en la siguiente, 0 y así. Entonces, esa es la forma básica que va a tener un vector one-hot, de acuerdo a lo que ya hemos visto y también hemos puesto en práctica en anteriores ejemplos. Sin embargo, si ustedes analizan esto con cuidado, chicos, en realidad se constituye en un desperdicio de recursos computacionales que solamente uno de los elementos sea igual a 1 y todo lo demás 0, ¿sí? Solamente, y digámoslo, solamente una celda de este vector va a tener información relevante y todo lo demás es 0. Entonces, si nosotros basamos la codificación de nuestras palabras o los caracteres de nuestro dataset en vectores one-hot, una gran parte del bloque de memoria que va a albergar nuestro dataset va a tener solamente ceros, lo cual no es muy óptimo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con Word2Vec? Lo que buscamos hacer, chicos, es una representación de palabras o de caracteres que esté dada a través de vectores en el dominio real. Es decir, en lugar de tener un vector grande que solamente tiene 1 y ceros, vamos a tener un vector más pequeño que va a tener números reales. Por ejemplo, 0.3, 0.1, 0.05 y así. Entonces, el propósito principal
de Word2Vec va a estar en poder representar cada palabra o cada elemento de nuestro dataset de esta forma, como un vector de números reales en vez de un vector enorme que solamente tiene unos y ceros. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ya. Ahora bien, Word2Vec en realidad es un conjunto de técnicas y de métodos. No es en realidad un método o una arquitectura de red neuronal propiamente dicha, sino que es un conjunto de modelos y de técnicas que nosotros vamos a estar ahora describiendo a mayor detalle. Bien. Entonces, Word2Vec, como les decía, va a tener como objetivo convertir cada palabra de nuestro dataset en un vector pequeño. Nuestra alternativa típica para eso sería utilizar OneHot, pero OneHot no es computacionalmente viable, especialmente cuando tenemos datasets muy grandes. Entonces, la idea principal de Word2Vec, chicos, el propósito principal, va a ser encontrar una representación vectorial de cada una de estas palabras, por ejemplo, esta de acá, esta y esta, house, property, pencil, y crear vectores que sean próximos cuando, por ejemplo, tenemos sinónimos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que house y property son sinónimos, ¿no? Casa y propiedad en realidad se utilizarían para referir a lo mismo, por lo tanto podemos decir que son sinónimos, ¿no? Podemos utilizar indistintamente cualquiera de las dos palabras. Entonces, si nosotros tuviéramos que hablar de una representación vectorial de house y property, yo lo voy a anotar así, por ejemplo. Vamos a suponer que un vector para house va a ir generado de esta forma y un vector para property va a tener estas otras características. Aquí, por ejemplo, vamos a tener algo así. Aquí lo mismo. Mientras que pencil va a ser un vectorcito más o menos de estas características. Entonces, la distancia o similitud entre estos dos vectores, el vector que codifica la palabra house y aquel que codifica la palabra property, estos dos vectorcitos van a ser más próximos entre sí que el vector que codifica la palabra pencil que tenemos al final. ¿Ok? Entonces, posiblemente esto ya les da algunas luces, algo que ya hemos visto anteriormente, que era cabalmente lo que FaceNet hacía, ¿no es cierto? FaceNet lo que lograba era justamente codificar en la forma de un vector la imagen de un individuo. Y luego a través del triple loss lo que hacíamos era buscar hacer que los embeddings de la misma persona sean lo más cercanos posible y los embeddings de personas diferentes sean lo más distantes posible. Eso era lo que hacía el triplet loss en la red convolucional FaceNet. Podemos entender Word2Vec desde este mismo punto de vista, ¿sí? Podemos identificar de que Word2Vec busca obtener representaciones vectoriales de palabras en nuestro dataset, de tal modo de hacer que los vectores que le corresponden a sinónimos sean más próximos entre sí que de palabras que son distintas en cuanto a significado semántico. Y bueno, eso es algo que podemos de hecho advertir acá en el gráfico en la parte inferior, ¿no? Entonces, house y property en realidad vendrían a ser sinónimos, por lo tanto la distancia entre los vectores generados entre estas dos palabras va a ser menor que entre house y pencil o bien property y pencil, ¿no? Que vendrían a ser dos cosas totalmente diferentes. Ok, hasta acá todo bien, chicos.
Sí, Inge, todo bien. Ya. Entonces, la medida principal de similitud que nosotros vamos a identificar para, para generar los embeddings es aquello que conocemos como distancia coseno o similaridad coseno, ¿sí? Que tiene que está definida por la expresión que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que le decimos similaridad coseno o cosine similarity? Esto, si mal no recuerdo, lo hemos visto al principio de la materia cuando estábamos viendo conceptos matemáticos. Nosotros decíamos de que el producto escalar de dos vectores, por ejemplo, u y b, u.b, era igual al producto de los módulos de ambos vectores, que vamos a identificarlo con doble barra, así de esta forma, por el coseno del ángulo conformado entre estos dos vectores, ¿no? Entonces nosotros si tuviéramos que diagramar estos dos vectorcitos, tendríamos algo más o menos como esto de acá. Entonces aquí voy a tener el vector u y aquí voy a tener el vector b, y entre estos dos vectores hay un ángulo θ que se conforma, ¿no? Si nosotros entonces despejamos el coseno de acá, voy a continuar aquí abajo. Si despejamos el coseno de esta expresión, coseno de θ, entonces esto va a ser igual al producto escalar de los dos vectores sobre el producto de los módulos. Que es cabalmente lo que ustedes pueden advertir acá, ¿no? Entonces, la razón por la cual se conoce esta expresión como similaridad coseno es porque esto viene de la definición misma del producto escalar, ¿no? Entonces, el coseno, por si acaso, chicos, ¿entre qué valores está comprendido? ¿Recuerdan, muchachos? Chicos, ¿están ahí? Entre menos uno y más uno. No. A ver, vamos a ver quiénes han venido. A ver, mientras carga esto. Por si acaso, Daniela Córdoba, ¿estás? No sé si está con nosotros Daniela. A ver, voy a pensar en otro nombre. Eduardo, ¿estás con nosotros? Sí, ingeniero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Entre qué valores está comprendido el coseno de un ángulo? No conozco el valor exacto. Disculpe. Ok, muchachos. Inge, ¿me escucha Dime. bien? Sí. El coseno es, o sea, está hablando El coseno de trigonométrico, cómo se ¿no? forma. El coseno El trigonométrico, coseno ¿entre es qué igual al valores? cateto adyacente sobre hipotenusa, o a Claro, qué otro claro. se refiere. Sí, pero ¿en qué valores está compuesto? ¿Entre qué valores está comprendido el coseno? Desde menos 1 a 1. No, chicos. No. Entre 0 y 1. ¿Ya? Perdón. Sí, trataremos de repasar, muchachos, estos conceptos. ¿Sí? Esto ya viene de la trigonometría en realidad esencial, ¿no?
Entonces, el coseno está comprendido entre 0 y 1. Entonces, si nosotros analizamos un poquito en qué casos vamos a tener el valor de 0, va a ser cuando el producto escalar de estos dos vectores u y b nos da 0, ¿no? O sea, si el numerador, si el valor del numerador es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿en qué casos el producto escalar era igual a 0? Y esto lo vimos nuevamente en la parte de vectores. El producto escalar nos da 0 cuando los dos elementos son ortogonales entre sí, es decir, en este caso, ¿no? Cuando U y B conforman entre sí un ángulo de 90 grados, ahí vamos a tener un coseno que es igual a 0, en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, el coseno de θ va a ser igual a 0. Y el máximo valor posible lo voy a tener cuando los dos vectores estén en la misma dirección, es decir, cuando sean paralelos. O sea que si yo aquí tengo, por ejemplo, el vector B y aquí tengo el vector U, el coseno va a tener su máximo valor posible de 1. Si analizamos esto geométricamente. Ahora bien, esta medida de similitud, lo que busca medir es justamente qué tan próximas están dos palabras. Y si tuviéramos que entender palabras que son, por ejemplo, antónimas entre sí desde un punto de vista semántico, entonces vamos a decir que esas dos palabras son ortogonales, tal como en este caso, ¿no? O que tienen un sentido diferente. O sea, que una palabra está apuntando para un lado y la otra palabra está apuntando para otro lado, si ustedes quieren. En ese caso, el coseno va a ser igual a 0. Mientras que cuando las dos palabras son sinónimas o se utilizan semánticamente para referir a lo mismo, la similaridad coseno va a tener el valor de 1, el mayor valor posible. ¿Ok? Entonces, bueno, ese sería entonces el contexto general de cómo nosotros podemos comprender la similaridad coseno en líneas generales. Entonces, cuando se trata de palabras con un sentido semántico diferente, vamos a tener valores de 0, vamos a tener palabras que son ortogonales entre sí, pero cuando tenemos un valor semántico igual o similar, vamos a tener un valor de coseno que es igual a 1. Ahora, en este caso, en el ejemplo que nosotros podemos ver en la parte inferior, podemos ver, por ejemplo, podemos evaluar lo que son las similitudes entre las palabras hombre y mujer y luego rey y reina, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos advertir una clara oposición entre las palabras hombre y mujer, ¿no? Por lo tanto, veríamos una distancia, una similaridad más distante entre lo que es hombre y mujer que entre hombre y rey, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo entre rey y reina. Entonces ahí podemos ver que hay una mayor distancia entre ambos contextos, entre ambas palabras que nosotros estamos evaluando. Entonces, el objetivo de esta similaridad, de esta medida de similitud, está en que nosotros vamos a poder identificar qué tan próximas son las representaciones vectoriales de dos palabras o bien qué tan distantes son entre sí. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ya. Bien, entonces vamos a continuar ahora nuestra presentación con la descripción de los modelos que integran
el método Word2Vec en líneas generales. Entonces, el primer modelo que integra el paquete Word2Vec, si ustedes quieren, es el modelo de bolsa común de palabras, o CBAU, tal como nosotros podemos ver en este caso. Entonces, una bolsa continua de palabras, o CBAU, en realidad tenemos dos modelos esenciales dentro del contexto de Word2Vec. Tenemos en primera instancia el CBAU, ¿no? Y luego tenemos el skipgram. Entonces, el modelo CBAU consiste esencialmente en inferir o realizar predicciones de cuál es la palabra que sigue a un contexto determinado. Entonces, CBAU, dentro del contexto de Word2Vec, consiste en evaluar una secuencia de palabras que nosotros vamos a decir que están ilustradas en la forma de un contexto, ¿sí? De un contexto determinado. Y lo que nosotros vamos a hacer es predecir cuál es la siguiente palabra en este contexto. O vamos a predecir una de las palabras que formen parte del contexto que nosotros estamos analizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una oración de estas características, la lluvia intensa hizo que yo lleve mi, y bueno, nosotros identificaríamos en este caso que la siguiente palabra que viene acá es paraguas, ¿no? Entonces, el concepto general de un modelo CBAU va a estar en realizar la predicción de una de las palabras del contexto, pero en su forma vectorial. Y es así que nosotros podemos ver que cada una de las entradas que ingresan a nuestra red neuronal está debidamente vectorizada. Y de ese modo podemos entender, por ejemplo, X sub 1 como una primera palabra vectorizada que ingresa a nuestra red neuronal, X sub 2 como una segunda palabra, X sub 3 y así, ¿no? Entonces, todo esto va a ser alimentado a una red neuronal, a un perceptrón multicapa, si ustedes quieren, que va a tener una sola capa oculta. Va a tener una sola capa en realidad, ¿no? Esa es una red neuronal tradicional como las que hemos visto al principio, donde ingresaba una secuencia o un vector grande y nos daba una predicción. Entonces, esta red neuronal va a tener las mismas características que cualquier otra red neuronal que hemos visto anteriormente. ¿Y qué es lo que nos va a dar como resultado esto? Nos va a dar una representación vectorial que le corresponde a la predicción. O sea, dado el contexto, tú vas a predecir una de las palabras del contexto que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, suponiendo, por ejemplo, que nuestro contexto está compuesto por las palabras the intense rain y así sucesivamente, entonces el propósito de CBAU va a estar en realizar la predicción de una de las palabras que forman parte del contexto que estamos analizando. Ok, entonces, CBAU, como les decía, es uno de los modelos que integran el paquete Word2Vec en general. También tenemos otro modelo que es el skipgram. El skipgram, de manera opuesta al modelo CBAU, lo que busca es predecir el contexto dada una palabra que compone el mismo. Entonces, por ejemplo, si nosotros como parte de nuestra oración tenemos rain, esta palabra rain puede formar parte de un contexto más amplio. La podemos ver, por ejemplo, dentro de una oración completa que sea la lluvia estaba intensa, por ejemplo. O la lluvia
estaba cediendo, o bueno, nosotros podemos tener en este sentido diversas opciones para lo que es el contexto general. Entonces, el propósito de skipgram, a diferencia de CBOW, va a ser el siguiente. Nosotros vamos a tomar una palabra de nuestra secuencia de textos y vamos a predecir el contexto completo. O sea, te doy una palabra y tú realizas la predicción de una oración completa, en otras palabras. Ese es el principal propósito. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el propósito de skipgram, al igual que en el anterior modelo, va a estar en generar representaciones vectoriales para el contexto de palabras que nosotros estamos generando. Entonces, te doy una palabra codificada como un vector y skipgram lo que me va a dar como resultado es una secuencia de vectores que conforman el contexto de la oración que se está generando. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver que la principal diferencia entre CBOW y skipgram está en la cardinalidad de la red neuronal con la que estamos trabajando. En CBOW ingresan varias palabras y se realiza la predicción de una de las palabras del contexto. En skipgram ingresa una palabra del contexto y se predice el contexto completo, tal como ustedes pueden ver. Entonces, podemos decir que CBOW es un modelo cuya cardinalidad es de n a 1, ingresa el contexto, sale la palabra, mientras que skipgram tiene una cardinalidad de 1 a n. Entonces ingresa una palabra y sale el contexto. Ok, chicos, hasta acá todo bien por si acaso. No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Todo bien, Inge. Ok. Bien, entonces, estos dos modelos que hemos visto ahora, chicos, que integran el paquete Word2Vec, como les venía diciendo, no son directamente afines a la temática de Deep Learning. En realidad se trata de redes neuronales tradicionales que se utilizan ya sea para predecir el contexto completo o bien una palabra que forme parte del mismo. Y bueno, hay diversas implementaciones de Word2Vec y el principal propósito que tiene el método en general es poder generar embeddings de palabras, ¿no? Los embeddings los vamos a entender como vectores de palabras, vectores que codifican información semántica que tiene una palabra en particular. Entonces, la generación de estos vectores va a ir dada en el sentido de, pues, de hacer que nosotros podamos contar con alguna alternativa a la codificación one-hot, cuyas limitaciones ya les había mencionado con anterioridad. Bien. Otro de los modelos que se emplea para codificar o para preprocesar palabras en el ámbito de NLP es aquello que nosotros conocemos como global vectors o vectores globales, o GLOVE simplemente, ¿no? Entonces, GLOVE está basado en la evaluación de una métrica probabilística que determina la similitud que existe entre dos palabras. Eso tiene una característica similar a Word2Vec porque al principio les decía que Word2Vec es una medida basada en el coseno, ¿no? En la similaridad coseno de dos palabras. Entonces, GLOVE, tomando como referencia esta misma medida, ¿sí? esta
similitud existente entre dos palabras, pues tomando como contexto este tipo de medidas como función objetivo. Y por otro lado, inspirado también en lo que es la descomposición del valor singular o SVD, que es un punto, por cierto, que habíamos visto de manera introductoria en la parte de matrices y autovalores, autovectores y todo esto, ¿no? En ese momento habíamos identificado que una matriz se puede descomponer en tres partes, ¿no? Y estas tres partes componían los autovectores de la matriz original y también sus autovalores. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como procesamiento del lenguaje natural, en líneas generales. Y dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, nosotros entenderíamos la descomposición del valor singular como una técnica que nos sirve para poder identificar la similitud de una palabra versus otra. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos entender esa descomposición de la siguiente forma. Si nosotros hacemos un trazo, por ejemplo, de una matriz con varios elementos, de esta forma, y tenemos, por ejemplo, acá rain con sun, entonces vamos a encontrar que hay una similitud bastante pequeña entre estas dos palabras. Podemos pensar que son palabras distantes o opuestas, ¿no? En el contexto de Word2Vec. Luego podemos decir que rain también queremos compararlo con snow. Y así, y entre rain y snow va a haber igualmente una similitud determinada. Y luego entre rain y water, por ejemplo, vamos a tener una mayor similitud y así, ¿no? Entonces, las palabras que componen nuestro vocabulario o nuestro dataset las podemos ilustrar de esta forma. Podemos confeccionarlas a través de una matriz que identifique las similitudes existentes entre todas las palabras que contiene nuestro vocabulario en general. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, rain con sun, rain con snow, rain con water y así, ¿no? Entonces, si nuestro dataset es muy grande, si tenemos muchas palabras en nuestro dataset, entonces esta matriz va a tener una dimensionalidad que va a ser equivalente al número de palabras en el vocabulario como filas, como número total de filas, y también como número de columnas. O sea que si yo tengo 50 palabras en mi vocabulario, voy a tener una matriz de similitudes de 50 por 50. Pero si tengo, por ejemplo, 100 palabras, 200, 1000, etcétera, entonces esta matriz se va a ir haciendo cada vez más grande. De tal modo que en algún momento no va a ser computacionalmente factible poder almacenar el contenido de toda esta matriz en memoria, porque no vamos a contar con los recursos computacionales para poder hacerlo. Entonces, la alternativa que Glove nos ofrece en este sentido es evaluar probabilidades que estén dadas en grupos pequeños de oraciones, ¿no? En lugar de todo el conjunto de palabras que nosotros tenemos en nuestro dataset. Entonces, solamente se va tomando, ¿sí? Grupos pequeños en lugar de todo el conjunto de palabras que tengamos en nuestro vocabulario. Voy tomando grupos pequeños de palabras, de tal modo de evaluar la función objetivo que ustedes pueden apreciar acá. Entonces, por cada grupo de palabras que yo elija, vamos a extraer la matriz de similitudes, la cual se calcula a través de esta primera expresión.
Y luego vamos a evaluar también lo que es la similaridad o la similitud a través de la función logarítmica que ustedes pueden ver acá. Y el objetivo va a estar en optimizar esta función objetivo de tal modo de determinar los parámetros del modelo. ¿Ok? Entonces, GLOBE, al igual que los dos anteriores modelos que hemos visto, nos va a permitir obtener una representación vectorial de las palabras que nosotros tenemos en nuestro dataset, pero lo va a realizar de una forma bastante eficiente, ¿sí? En lugar de evaluar todo el vocabulario completo de palabras, solamente va a ir tomando grupos pequeños de palabras, ¿no es cierto? Qué sé yo, de unas 3 a 5 palabras cada vez, y va a ir evaluando la medida de similitud entre las palabras que componen ese grupo y también la matriz de similitud resultante de ese grupo de palabras pequeñas. Entonces, GLOBE es otro de los modelos que se emplean bastante en todo lo que es el preprocesamiento de palabras dentro del ámbito de NLP. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen por si acaso alguna consulta o alguna inquietud. No, Inge. Bien. Por otra parte, y bueno, esto ya tiene más que ver con la implementación misma a través de la librería que nosotros vamos a utilizar para realizar el preprocesamiento de nuestros textos. Y tenemos acá lo que son los embeddings de Keras o Keras embeddings. Entonces, anteriormente hemos estado viendo el uso de la librería Keras para lo que es la generación, la creación de redes convolucionales, redes tradicionales también. Entonces, lo siguiente que vamos a ver ahora es cómo podemos generar embeddings a partir de la librería Keras. Entonces, la forma en que esto trabaja, chicos, es así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un dataset que está compuesto por varias palabras, haciendo uso de una capa tipo embedding, como la que ustedes aprecian acá en la parte inferior, nosotros podemos generar vectores de palabras que estén compuestas por el número de elementos que nosotros especificamos acá. ¿Ok? Entonces, la ventaja de estos embeddings es que ocupan un espacio de memoria relativamente pequeño, ¿sí? Y lo podemos emplear para poder entrenar modelos de diversas características, tales como, por ejemplo, modelos LSTM o GRU en líneas generales. Entonces, de hecho, lo siguiente que vamos a ver es un ejemplo de cómo podemos aplicar estos embeddings. Y por cierto, chicos, cuando trabajamos con este tipo de librerías, nosotros podemos emplear implementaciones preentrenadas de Word2Vec o bien de GLOBE para poder generar los embeddings de nuestro dataset. Es posible hacer eso también. Pero Keras trae su propio motor de generador de embeddings que nos permite codificar cada palabra a fin de poder alimentar las secuencias a modelos de las características que nosotros tenemos acá. Bien, entonces vamos a ingresar ahora sí a un ejemplo práctico que consiste en la implementación
de un motor de sentiment analysis a través de la librería Keras. Entonces, primeramente les explico en qué consiste el sentiment analysis en general. El análisis de sentimientos consiste básicamente en tomar, ¿sí?, varias palabras. Nuestro dataset, para empezar, va a estar compuesto por varios textos que le corresponden a comentarios emitidos por varias personas, ¿sí? Cada comentario va a estar asociado a una revisión, ya sea positiva o negativa. Entonces, nosotros ya podemos ir identificando de que el sentiment analysis es un problema de clasificación binaria, ¿sí? O sea, si te ha gustado, por ejemplo, una película o algún producto que tú estás evaluando, entonces la predicción va a ser positiva, ¿no? Mientras que si, digamos, no te gustó la película o no tuviste una buena percepción de algún producto que tú has adquirido, entonces tu review va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, el sentiment analysis lo podemos identificar como un problema de clasificación binaria. Bien, entonces, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es emplear un modelo recurrente conjuntamente con la utilización o con la generación de embeddings para codificar las palabras que integran nuestro dataset. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a ejecutar la primera celda. Y bueno, como es la primera vez que estamos ejecutando esto, va a tardarse un poquito, pero ya lo tenemos ahí. Ok, y lo siguiente que estamos haciendo acá es que estamos descargando el dataset IMDb, que ya lo hemos utilizado, si no me equivoco, en un ejemplo anterior cuando estábamos trabajando en este ámbito de recomendaciones de películas, ¿sí? Ahí teníamos, por ejemplo, información relacionada a los reviews de un grupo de usuarios y bueno, con la intención de entrenar un modelo que nos permita generar recomendaciones de películas bajo diversos contextos. Entonces, este mismo dataset lo estamos ahora empleando en este contexto para poder realizar lo que es el análisis de sentimientos. Entonces, nos vamos a descargar el dataset y luego lo vamos a descomprimir en nuestro entorno de ejecución. Y bueno, entonces, si nosotros le hacemos un seguimiento a los archivos que están en el entorno, ahí vamos a poder ver la carpeta de entrenamiento y la de testing acordemente, ¿no? Entonces, inclusive este dataset, o por lo menos esta versión reducida del dataset, muchachos, ya está segregada en entrenamiento y en validación, cosa que nosotros simplemente tomamos los textos que están en uno de los datasets para poder realizar nuestro entrenamiento y posteriormente validar el modelo. Entonces, para ir verificando el contenido de uno de los textos que tenemos a nuestra disposición, ahí podemos ver que uno de los textos es este de acá y dice, por ejemplo, this is easily the most underrated film, and the Brooks Canon, sure, it's flawed. Bueno, ya podemos ir viendo algunas palabritas por ahí que darían a entender que el review no es muy positivo, ¿no? No es, o bueno, por lo menos la primera parte lo da a entender de esa forma. Tal vez más adelante tenemos algún comentario que eleva un poco la moral, ¿no es cierto? Entonces, este texto, por ejemplo, está en la carpeta de reviews positivos, ¿no? Porque nuestro dataset está segmentado de esta forma. Tenemos revisiones, tenemos textos que le corresponden a comentarios
positivos de una película, pero también tenemos los comentarios negativos. Entonces, los datasets de entrenamiento y de prueba están segmentados de esa forma, así como ustedes pueden ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y algo que ya hemos implementado en ejemplos anteriores, era primeramente realizar el preprocesamiento de los textos. Entonces, aquí básicamente lo primero que vamos a hacer es procesar el contenido de este texto completo y lo vamos a agregar a un contenido. En realidad, los vectores, ¿sí? O los objetos que se van generando a partir de la lectura de los archivos que vemos acá, finalmente los vamos a ir almacenando en nuestro dataset. Entonces, este es nada más un ejemplo de algo que posteriormente vamos a estar haciendo de manera recurrente. Entonces, vamos a tomar los textos y luego los vamos a alimentar a nuestro dataset. Y luego, cuando ya llegue el momento de realizar la codificación de las palabras y el entrenamiento posterior, pues solamente vamos a hacer uso de los vectores para dicho entrenamiento. Entonces, lo siguiente que hacemos acá, lo siguiente que se está haciendo es generar el dataset en base a las palabras que se van generando. Entonces, como el dataset ya está subdividido en entrenamiento y en prueba, simplemente lo que nosotros hacemos es generar vectores que van a tener por una parte el dato, o sea, la secuencia X sub I, si ustedes quieren, conjuntamente con su respuesta o con su target value. Y el target value en este caso solamente va a tener dos valores. Va a ser 1 para revisiones positivas, 0 para revisiones negativas. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de algunos de los textos de comentario con su correspondiente valor para la predicción, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer review podemos ver un primer comentario que es positivo. Luego tenemos acá otro comentario que es negativo. Ya la primera oración nos lo dice, ¿no es cierto? This movie was bad from the start. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un comentario negativo sobre la película. Luego tenemos otro comentario que dice, The Couture has to be one of the worst directors working today, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en toda aplicación relacionada a NLP, chicos? Lo primero siempre es preprocesar nuestro dataset. Y cuando hablo de preprocesamiento, más allá de hablar de la generación de vectores, que sí es algo que culmina el proceso de preparación del dataset, antes de eso, lo que tenemos que hacer es normalizar nuestro dataset de palabras propiamente dicho. ¿Y en qué va a consistir esta normalización, muchachos? En que nosotros las palabras las tenemos que convertir ya sea a mayúsculas o minúsculas por una parte. Tenemos que quitar caracteres especiales, tenemos que quitar acentos, tenemos que eliminar las palabras que consideramos que son redundantes en el dataset y que no aportan mucho valor. Entonces, todo esto forma parte del preprocesamiento que nosotros realizaríamos dentro de cualquier escenario de Natural Language Processing. Entonces, en este caso, lo primero que estamos haciendo es tokenizar las palabras. ¿En qué consiste la tokenización? Consiste en generar valores numéricos para cada una de las palabras. Es decir, primeramente extraemos una a una las palabras de nuestro dataset y luego les asignamos valores numéricos. Es así que a través del tokenizer
que por cierto es una de las varias clases que Keras pone a nuestra disposición. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá de que una de las clases que nos ofrece Keras para el preprocesamiento de textos es cabalmente el tokenizer, que nosotros podemos utilizarlo para codificar nuestras palabras en el dataset. Entonces, ahí podemos ver que este tokenizer nos va a generar valores numéricos para cada una de las palabras que integran nuestro dataset. Entonces, si nosotros, por ejemplo, visualizamos el atributo word index, vamos a poder ver ahí la palabra con su correspondiente representación numérica, ¿no? Bien. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora es que vamos a extraer el tamaño máximo de oración que nosotros tenemos en nuestro dataset. ¿Por qué es que hacemos esto? Bueno, puede haber reviews que sean más cortitos, otros que sean más largos, pero al final, nuestro dataset, hablando de filas, ¿no es cierto?, tienen que tener todas ellas el mismo tamaño. No podemos tener diferencias en torno a la longitud de las secuencias. Tenemos que tener un número estándar de elementos para todas las secuencias que integren nuestro dataset. Entonces, para hacer eso, primero lo que tenemos que hacer es calcular la longitud máxima de las secuencias de nuestro dataset. Y este mismo proceso lo vamos a aprovechar para determinar cuántas palabras en total tenemos en nuestro vocabulario. Entonces, procedemos ahora a realizar el cálculo de estas variables. Entonces, la longitud máxima podemos apreciar que es 2470, ¿no? Y el tamaño total del corpus, es decir, el número total de palabras que tenemos en el dataset, es de 124,000, etcétera, etcétera. Bien. Vean ustedes, muchachos, que solamente con haber realizado el preprocesamiento de mi dataset, en la memoria RAM del entorno ya está a la mitad, ¿sí? Y ha llegado a la mitad del consumo. Entonces, los datasets de textos, por naturaleza, tienden a ocupar mucha memoria. ¿Ya? Esa es una de las características que tienen. Y este dataset en realidad no es tampoco muy grande que digamos, ¿no? En realidad es un subset del dataset IMDb que tiene millones de textos. Entonces, aún trabajando con una parte pequeña del dataset, vean ustedes que ya hemos consumido bastantes recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a eliminar los vectores y los tensores que consideramos innecesarios en nuestro notebook. Y es así que X y Y los vamos a establecer como no. Cuando hacemos esto, chicos, automáticamente se va a liberar la memoria que antes ocupaban estos dos tensores, el X y el Y, porque ya no los vamos a utilizar más adelante. Solamente vamos a utilizar los datasets preprocesados, en otras palabras. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es que vamos a convertir el texto de nuestro dataset en secuencias. Pero esas secuencias tienen que estar normalizadas en torno al tamaño que todas ellas tengan. ¿Ya? Tienen que estar normalizadas en ese sentido. Entonces, ustedes pueden apreciar acá que estamos haciendo uso del método text to sequences, que nos va a permitir convertir todas las oraciones en secuencias de valores, que nosotros las vamos a ir almacenando en los vectores de tokens, ¿no? Recuerden ustedes que algo que hicimos al principio fue generar un valor numérico para cada palabra. Entonces, primeramente vamos a generar vectores que almacenen solamente los valores numéricos de cada palabra y luego vamos a normalizar el tamaño de todos los vectores que integran nuestro dataset.
Porque como les decía al principio, va a haber oraciones que van a ser más cortas, va a haber otras que van a ser más largas, y esto no puede ingresar a nuestro modelo. El tamaño de cada fila tiene que ser estándar, tiene que ser único. Entonces, para poder asegurarnos de eso, si nosotros tenemos, por ejemplo, una oración que tiene un hola mundo, por ejemplo, pero tengo otra que tiene un review completo, toda una dedicatoria que le ha puesto ahí, entonces el hola mundo lo tengo que complementar con ceros. Le tengo que poner ceros a la derecha para que complemente todo el conjunto, ¿no? Bueno, le pongo ceros ya sea al principio o al final, ¿no? Entonces, primeramente generamos los vectores de tokens y luego le ponemos ceros al principio del vector para normalizar el tamaño, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si nosotros tomamos alguno de los ejemplos, ahí podemos ver, por ejemplo, uno de los reviews de Loose Wind Defense, Is in Foreground, etcétera, etcétera. Pero en realidad, esta oración no es del tamaño máximo que nosotros tenemos en nuestro dataset. Entonces, como pueden ustedes apreciar, el vector resultante ha sido rellenado con ceros a la izquierda. ¿Ya? Para poder hacer que todos los vectores equivalgan al tamaño máximo de oración dentro de nuestro dataset. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen por si acaso alguna consulta o alguna inquietud. Inge, yo no sé si se supone que es texto plano, ¿cómo es que ocupa tanta memoria? Sí, las oraciones de este dataset son relativamente largas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el tamaño máximo que tendría la oración, es de 2470, ¿no? Y tenemos 25,000 de estas oraciones. Entonces, haciendo cálculos de todo esto, o sea, estamos hablando de una matriz más o menos que tiene 25,000 elementos, 25,000 filas por 2470 columnas, ¿no? Y es nomás un valor alto. O sea, yo he hecho un benchmarking de cuánto ocupan matrices de estas características y tranquilamente pueden llegar a los gigabytes de almacenamiento, ¿no? Entonces, ya analizando un poquito cuánto espacio ocupa cada celda de la matriz, dependiendo del tipo de datos que tenga y también cuántos elementos lo componen, podemos fácilmente llegar a los gigabytes de almacenamiento chicos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Estamos bien, Andrés? Sí, Inge. Ya. Bien, me gustaría que podamos complementar este ejercicio mañana entonces, chicos. Y bueno, hasta acá vamos a avanzar por el día de hoy. Y voy a pasar a verificar lo que es la lista. Entonces, me van a prestar atención un ratito, porfa, muchachos. Almaraz de la Quintana. Fernando Almaraz está. Andrés, estoy anotando. Edson Chávez. Daniela Córdoba. Presente. Pablo Cuadros. Eric Galleguillos. Ok. Fernando, estás, ¿no? Te estoy anotando.
Presente, ingeniero. Christopher Ilaquita, Presente. Luis Ángel Gallaza, Enar estás, ¿no? Te estoy anotando. Brian López, Eduardo estás, ¿no? Te estoy anotando. Sí, ingeniero. Johan Prado, Presente, Inge. Dora estás, ¿no? Te estoy anotando también. Presente. José Alejandro Villarruel, Presente, Inge. Ok, chicos, eso sería todo entonces para nuestra clase del día de hoy. Por si acaso, la publicación del evento para el día sábado ya está disponible, probablemente ya han tenido oportunidad de revisarlo, pero bueno, de todas maneras les voy a enviar el link luego de la clase para que puedan acceder e inscribirse al mismo si estarían interesados. Bien, eso sería todo entonces, chicos, por ahora. Que tengan un buen resto de jornada y estamos en contacto mañana. Hasta luego, Inge. Okay. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Gracias, señor. Hola, Inge. Hasta luego.